Hoy nos toca hablar, o vamos a hablar en nuestro vídeo, sobre la enfermedad del siglo XXI, el estrés. Estamos en la era digital, como dice el autor del día a día, estamos en la era digital donde la informatización de nuestro trabajo, la comunicación vía satélite, las expectativas sociales, la interrelación personal vía celulares, las nuevas tecnologías, tener menos tiempo para el descanso personal, las horas de sueño reparador, menos tiempo para el ocio, y la presión que ejerce en muchas ocasiones la actividad profesional o laboral, en cualquier medida, hace que se constituya en muchas ocasiones un estrés. ¿Y qué cosa es un estrés? Pues bueno, estrés es la reacción que tiene nuestro cuerpo ante una tensión emocional mantenida, ya bien sea de forma transitoria o temporal o de forma mantenida en el tiempo. Es la enfermedad del siglo XXI porque se ve más frecuente ahora por todas estas cosas que hemos dicho, cierto, pero ha existido siempre. Tras verse sometido a una situación de tensión, el organismo responde con esta reacción. ¿De qué manera repercute? Pues nuestro sistema nervioso central responde con una serie de cambios internos que tienen su eje de ejecución a nivel del hipotálamo, y esto se hace a través de la liberación de hormonas que de una manera u otra inciden sobre nuestro cuerpo, liberando otras sustancias o hormonas también, y esto es lo que llamamos el factor, esta hormona es la que llamamos el factor de liberación de corticotropina, que se libera a nivel del hipotálamo cerebral y que a su vez actúa sobre otras glándulas, como es la suprarrenal, haciendo que se liberen dos hormonas más, que son la adrenalina y el cortisol. Los efectos del cortisol y la adrenalina sobre todo el organismo es múltiple y con un cortejo sintomático amplio. De manera general puede ir desde cuadros de ansiedad, depresión, pérdida de la motivación, de la autoestima, pérdida del sueño reparador, disminución del deseo sexual, disminución de la libido, puede traer también aparejado pérdida de hábitos, porque nos desmotivamos de manera general, y incluso a veces se inicia con cambios humorales, cambios en los estados de humor, que muchas veces no son perceptibles por la persona. Y también podemos hablar de que de manera general, aparejado a esto o iniciando el cuadro, puede comenzar con cuadros de palpitaciones, estados depresivos, ansiedad, pérdida del poder de concentración de la persona para realizar cualquier actividad. De manera general puede acompañarse de dolores de espalda, fatiga, sensación de cansancio, sensación de que estamos cansados siempre, aún después de descansar. Hay cambios en todos los niveles y es muy manifiesto los cambios a nivel hormonal porque es ahí donde fundamentalmente trabajan el cortisol y la adrenalina. Sensación de palpitaciones, ahogo, opresión en el pecho. Puede haber también cambios a nivel del ciclo menstrual en la mujer, haciendo irregulares los ciclos, incluso provocando ausencia de periodos menstruales. Provoca de manera general sequedad, tanto en piel como en las mucosas, y ello puede llegar al extremo de provocar una sequedad vaginal que haga que los coitos sean dolorosos. Cuestión que genera pues más tensión y más estrés. El cortejo sintomático es múltiple, como decía. Si nuestro sistema de defensa o nuestro sistema inmune, que es en definitiva nuestro guardián, le pone coto al origen del problema, muchas veces con un periodo de relajación, de descanso,
de alejarnos de lo que lo motiva, es suficiente. En otras ocasiones necesitamos del concurso del facultativo para que pueda tratarnos el cuadro sintomático o el estado de somatización que provoca el estrés, y debemos apoyarnos siempre en el facultativo nuestro o en el consejo de un facultativo. Si el cambio no se produce y se mantiene de manera permanente, este estrés puede generar cambios internos más profundos que pueden llegar a afectar hasta los cromosomas y quedarse como un código genético almacenado dentro de nuestra memoria, no de la memoria cognitiva, sino de la memoria genética, incluso transmitirlo a nuestras generaciones o causar aberraciones en los cromosomas que dan al traste con situaciones ya irreversibles, como son los procesos tumorales, los procesos oncológicos, en fin. Los efectos del cortisol y la adrenalina, sobre todo en nuestro cuerpo a nivel del sistema nervioso central, son muy importantes. Nos mantienen en un estado de vigilia permanente, en un estado de tensión, que desde el sistema osteomioarticular hasta el sistema nervioso, por así decirlo, está afectado. Ese estado de vigilia puede provocar una manifestación en todos y cada uno de los sistemas. Vamos a poner un ejemplo. Cuando estamos tensos, y esto se mantiene, hay unos niveles de secreción de glucosa e insulina. Si la insulina es dependencia de la glucosa que se libera, pero a partir de la glucosa que se libera desde nuestros músculos, se estimula la secreción del páncreas con la insulina y mantenemos unos niveles muy altos, y de ahí demandamos en nuestra necesidad dietética comer más dulce y se mantienen unos niveles altos. No es extraño encontrar que una persona que no tiene antecedentes genéticos ni familiares de diabetes pueda desarrollar en el curso de una situación estresante mantenida una diabetes mellito. Y de ahí es importante determinar muchas veces a través de la anamnesis o el interrogatorio, si no encontramos una justificación para diagnosticar un proceso endocrino metabólico, indagar en el último periodo de vida de la persona si ha estado sometida o no a procesos estresantes severos. Los efectos del cortisol, como decía, y la adrenalina son muy fuertes. Actúan de manera mantenida, incluso cuando el estrés pasa o ha cesado, o la situación que lo provocó se mantiene en estos niveles un tiempo en nuestro sistema. Y muchas veces han pasado meses después que hemos sufrido una situación, ya bien sea de tensión por pérdida familiar, de abandono del medio laboral, cualquier situación que lo haya generado. Y aún después de haber pasado, se mantienen estos niveles circulando alto en sangre. Es muy significativo ver que en nuestro día a día a veces hay situaciones que para alguien constituyen una cosa sencilla y para otros no lo es. Una preocupación simple familiar, como puede ser el tener que cuidar a un ser querido, a un familiar cercano. Ponemos el ejemplo de nuestros padres cuando están mayores y quedan a nuestro cuidado. Eso nos genera un estado de tensión porque rompe un poco los esquemas nuestros de vida, o los esquemas de vida y de privacidad, y ello nos crea un estrés mantenido que da el traste, y a veces no nos damos cuenta que estamos sumergidos en esa situación, y es a lo que muchos llaman el síndrome del cuidador. Si la persona abandona, la persona que se dedica a cuidar a la familia abandona su cuidado y se dedica íntegramente a la persona que está cuidando. Al hacer un análisis o una reflexión sobre los efectos del estrés y cómo prevenirlo, muchas veces tenemos que alejar la mirada un poco atrás
y intentar buscar el marco propicio o adecuado para verlo con otras lentes, como decimos. Porque si no rompemos el esquema, se crea lo que se llama el mecanismo de feedback, donde estrés genera más tensión, más hormonas de secreción interna, que ya conocemos que son la adrenalina y el cortisol, más efectos nocivos y más energía negativa. Por ello es bueno y se le orienta a las personas que están sometidas a esta situación que se pongan en contacto con la naturaleza, que traten de hacer ejercicios al aire libre, que dediquen un poco de tiempo a cuidar de su salud para que puedan estar en dependencia, para que puedan estar al cuidado de la salud de otras personas y que rompan este mecanismo o círculo vicioso o mecanismo de feedback, como suele decirse en medicina. Rompiendo esta cadena, rompemos ese círculo y rompemos ese esquema nocivo que genera energía negativa. Nos ponemos en función de velar para que podamos soportar la situación y no dejarla pasar de forma desapercibida, porque muchas veces nos adaptamos a ella y pensamos que forma parte del día a día, pero nuestro cuerpo no lo acepta. Y al final de la situación, resulta que nosotros quizás pensamos que levantamos psicológicamente o que lo hemos podido sobreponernos a ello, pero el cuerpo ha sufrido y ha dejado cicatrices, a nivel del código nuestro interno genético, donde ya es irreversible. Debemos tratar, sobre todas las cosas, de paliar una situación de estrés, intentando, en la medida de las posibilidades de cada cual, porque muchas veces esta misma situación no lo permite, pero intentar pensar en nosotros y cómo solventar el problema con mecanismos de defensa que nos ayuden a superarlo.